Bueno, vamos a abrir otro melón. Vamos a hablar de la telemedicina, vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo reaccionar a estos cambios que pueden asustar a algunos o que por otro lado otros puedan verlo más naturales. Así que quédate, que esto tiene tela. Hace años en Hyde Park, la gente los domingos, antes de que hubiera incluso televisión o cuando eran los primeros, se iba a Hyde Park, cogía una caja de frutas, se subía arriba y contaba su retahíla, su historia, sus pensamientos. Eso ha evolucionado y ahora en lugar de hacerlo en una caja de fruta, lo hacemos desde una pantalla de ordenador y a través del YouTube. Que no os olvidéis suscribiros al canal, compartirlo en vuestros grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, que tenemos que seguir creciendo. Pero bueno, y desde aquí hoy quería hablar de la inteligencia artificial, la telemedicina y todo ese tipo de, no diría cosas, sino de nuevas tecnologías que a algunos veterinarios puede que les suenen como algo muy distinto, que se vean un poco amenazados. Lo primero, lo más importante, es hace poco la telemedicina cambió en el Reino Unido. Después de protestas por parte del colectivo, después de una consulta a todos los miembros, en los cuales tú votabas sobre lo que tenía que poner en la ley, o en más o menos en las recomendaciones, se cambió principalmente una palabra. Dentro de las recomendaciones, la ley hasta ahora decía que el servicio de telemedicina debería de tener la habilidad de hacer una exploración física en 24 horas. Ese should se cambió por algo mucho más firme, como era un must. En inglés el must, en el inglés hablado, no se utiliza, porque es un sentido de obligación. Hay muchos niveles mucho más bajos, entonces el colocar el must implica sí o sí que la telemedicina debe tener un centro al que referir, ya sea un centro propio o un centro con el que tenga un acuerdo. Esto ya ocurre con el servicio 24 horas, en el cual tú tienes la obligación de proveer un servicio 24 horas, lo que no tienes la obligación de que seas tú. Tú estés en un acuerdo con una clínica a una distancia razonable e informar a tus clientes de manera adecuada. Todo esto está parte del código de las clínicas veterinarias. Bien, pues recientemente eso se ha acabado y evidentemente la telemedicina se ha cabreado. Pide que se les represente de manera justa. Claro, cuando tú no tienes que tener una clínica y solo puedes tener un acuerdo, nada te impide deslocalizar tu servicio de telemedicina. Es decir, yo puedo tener mi servicio de telemedicina si estoy en el Reino Unido, en la India, donde los salarios son mucho más baratos y por tanto lo voy a hacer mucho más barato. ¿Qué ocurre? Que luego tengo que referirlo a un sitio. Esto lo que hace es impedir a servicios externos de marketing en España, miraros aquí este vídeo que subí el otro día, que coloquen una inteligencia artificial que responda y que cobre por hacer recomendaciones de telemedicina. Esto no evita, por ejemplo, que si tú tienes una clínica veterinaria, tú puedas hacer un servicio diario de consultas a distancia en el que puedas prescribir incluso medicamentos, ya que el paciente está bajo tu cuidado. Must be under your care. Must. Debe. Entonces, claro, ¿qué va a decir la persona que representa a la telemedicina? Pues que hay que permitirles llevar a cabo esto. ¿Qué es lo que vamos a decir a aquellos que nos tenemos que comer los marrones que la telemedicina nos? Porque este me lleva a la segunda parte, que es la inteligencia artificial. Ahora hay mucha sonido sobre el respecto, pero la realidad es que la inteligencia artificial no puede reemplazar a los doctores. Leía un artículo hace poco, lo podréis ver en mis redes sociales, sobre el artículo de urgencias en el cual, si bien el diferencial que daba la inteligencia artificial es bueno, se olvidaba de pequeños factores. La inteligencia artificial funciona muy bien para tareas repetitivas basadas en temas objetivos, la visualización de radiografías, la interpretación de números. Sin embargo, enfrente tienes una persona con sentimientos y eso va a impedir que responda de manera binaria, que es lo que entienden los ordenadores, a las preguntas. Por tanto, la labor del veterinario, como igual que es el de veterinario de urgencias, es trabajar con la inteligencia artificial y no contra. Porque la inteligencia artificial está aquí. Para mí, el mayor riesgo de la inteligencia artificial no es que nos quite el trabajo a los veterinarios, porque ninguna inteligencia artificial va a ser capaz de hablar con otra persona y entender sus sentimientos, por lo menos en un futuro cercano.
lo que sí que va a hacer es dar una falsa sensación de seguridad a los dueños que entrarán en una inteligencia artificial, pero pondrán 4 síntomas y te vendrán ya diciendo que su mascota tiene esto y que quieren esto. Esto ya nos pasó con Google, esto ya nos pasó con un montón de cosas. Y tenemos que entender que eso va a ocurrir, que es de naturaleza humana, porque cuando tú tienes un ruido en el coche, pones ruido en el coche y miras a ver qué es y a ver si lo puedes arreglar o no, a ver si es importante o no. Y es natural que las personas hagan lo mismo. Y por tanto, tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial de la misma manera que le podemos poner límites al concepto de telemedicina, que no todo vale. Que la telemedicina hace años que la estamos haciendo porque damos resultados a distancia, porque hablamos con clientes, porque les podemos enviar medicamentos, todo eso entra dentro del paraguas de la telemedicina. Lo que tenemos que tener cuidado y a los que debemos de poner presión a nuestros representativos es para que no nos permitan deslocalizar la telemedicina, no nos permitan que empresas de marketing, como ha ocurrido en España, monten servicios de telemedicina basados en una inteligencia artificial que luego no tengan ninguna responsabilidad jurídica. Porque si la telemedicina les recomienda darle baños cáusticos, luego ¿quién es el responsable jurídico? Que esa es la parte que complica todo el tema de la telemedicina. Así que os quiero escuchar, ¿vale? Quiero que me contéis vuestra opinión, si sí, si no, a favor, en contra, para poder ampliar los puntos de vista y sobre todo, si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios. Un saludo.